Vamos a iniciar este curso primeramente instalando Python y Visual Studio Code. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar a internet y vamos a ir a la página python.org y dentro de acá nosotros lo que vamos a hacer es instalar Python. Tú le das clic donde dice Download y acá le das clic y se te va a descargar. En mi caso ya lo tengo instalado. Una vez se te instale, le das doble clic y se te va a instalar, pero ahí aún no acaba el proceso. Vamos a entrar a el CMD y si tú ejecutas Python, vemos que aún no lo reconoce el comando Python. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es irnos a la carpeta donde se encuentra Python. Entonces entramos acá, le damos this PC, entramos donde dice users, acá abajo, le damos a nuestro usuario y por acá le damos donde dice AppData. Vamos a buscar por acá AppData acá y acá le damos local y le damos programs. Bajamos acá por acá abajo y acá tenemos Python. Damos doble clic y vemos que acá tenemos la versión que instalamos. En este caso es esta de acá. Damos doble clic y acá lo que vamos a hacer es dar clic acá, clic derecho, copiar dirección y nos vamos por acá y ponemos edit y acá damos clic donde dice edit environment variables, le damos donde dice path, luego edit, luego le decimos que queremos crear un nuevo registro, le damos new y pegamos el directorio que acabamos de copiar. Esto lo que va a hacer es le estamos especificando el directorio completo a la terminal de Windows, en este caso el CMD, para que nosotros no necesitemos instalarlo o ejecutarlo todo. Por ejemplo, si yo copio esto y me voy al CMD, de momento si yo pongo Python no lo reconoce. Entonces hay que ejecutar todo el directorio y luego le ponemos python.exe y ahí sí lo va a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Lo que estamos haciendo ahorita es evitar escribir todo este directorio manualmente cada vez que nosotros entremos al CMD. Para ello vamos a registrar todo este, digamos, directorio para que ya no tengamos que hacerlo todo manualmente. Entonces le damos acá OK, le damos OK y ahora vamos a volver a entrar a la terminal. Y yo pongo ahora Python. Vemos que ahorita sí ya me lo reconoce porque ya hemos especificado todo el directorio completo. Pero ahora también tenemos otro problema que es cuando pongamos pip, tampoco lo reconoce. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Acá si te das cuenta, en el directorio que entramos de Python, acá Python, tenemos una carpeta que dice scripts. Si yo entro acá, acá tenemos pip. Entonces copiamos la carpeta de script, damos clic, copiar dirección y nos vamos a editar otra vez la variable. Ponemos acá, le damos path, le damos editar y le damos new. Ahora ejecutamos y guardamos. Vamos a guardar acá. Ahora voy a salir de acá y voy a volver a ejecutar. Entonces tenemos Python. Vemos que ya no funciona. Entonces ya no está funcionando. Ahora si pongo pip. Y perfecto, vemos que nos está funcionando correctamente. Una vez hayamos instalado Python, ahora nos resta instalar Visual Studio Code. Vamos a abrir una ventana de internet y vamos a poner https code.visual.com, perdón, visualstudio.com y le ponemos download. Y aquí en este apartado le damos clic donde dice Windows
Si tú estás utilizando Linux, lo puedes descargar de acá o Mac, etcétera. Le doy clic a Windows y acá se me va a empezar a descargar. En este caso yo ya lo había instalado. Una vez se instale, nos vamos a ir a la carpeta de Download y acá lo ejecutamos dando doble clic. Le damos Accept, Next, Next y lo instalamos. Una vez instalado, vamos a confirmar por acá y lo vamos a abrir. Ponemos BS. Y por acá lo tenemos. Una vez hayamos instalado Python y Visual Studio Code, ya estamos listos para aprender a programar. Entonces, como buena práctica, siempre es recomendable crear una carpeta en la cual se van a encontrar todos los archivos que vayamos creando a lo largo del curso. Entonces, vamos a dar clic y creamos New Folder. Lo vamos a llamar, yo le voy a poner curso Python. Cuando estamos aprendiendo un lenguaje de programación, esto es una buena práctica porque, por ejemplo, tu meta es aprender PHP, Python. Tú puedes hacer lo siguiente. Puedes hacer lo siguiente. Curso PHP y creas otro. Le das curso JavaScript, etcétera. Entonces, al tú tener estos directorios creados, dentro de cada uno van a estar todos los archivos, por ejemplo, variables, condicionales, bucles, que más funciones, programación orientada a objetos. Todo eso va a estar dentro de estos archivos. Entonces, tú cuando tengas una duda vas a volver a entrar, por ejemplo, en el curso de PHP. Tú vas a entrar al archivo que dice, por ejemplo, autenticación. Y entonces tú, si se te olvida eso, ya entras al curso que tú hiciste y entras al archivo que se creó en el curso. Y luego tú te vas, digamos, eh, retroalimentar el conocimiento que acabas de estar perdiendo, digamos. Entonces para eso se crea. Porque si tú empiezas a crear archivos regados por todos lados, entonces es muy difícil que, digamos, aprendamos bien, porque en algún momento siempre se nos va a olvidar una cosa o la otra, y siempre necesitamos retornar al curso. En este caso, vamos a regresar acá y ver los archivos. Entonces, una vez creado la carpeta, vamos a poner Visual Studio Code. Y acá le damos Open Folder. Vamos a abrir el folder que acabamos de crear, la carpeta. Y ahora podemos ya empezar a crear un archivo
Y como primer, digamos, archivo vamos a crear los tipos de datos. Tipos de datos. En este caso las letras las puse en mayúsculas. Entonces ponemos tipos de datos. .py. Importante la extensión. Entonces, cuando estamos acá, como buenas prácticas, recuerden que cuando ustedes crean un programa o un script, deben hacerlo lo más profesional posible. Porque si uno lo deja así todo blanco, así como que, por ejemplo, print hola, y lo dejamos así y lo corremos, digamos, obviamente el programa se va a ejecutar, pero la persona que empiece, digamos, a leer tu código, si tu programa es demasiado grande, no lo va a entender. Tú tienes que agregarle comentarios a ciertas funciones que tú consideras que son difíciles. Tienes que dejarle mensajes de cómo usar la herramienta, etc. Entonces ahorita vamos a hacer eso. Primero se le agrega, digamos, esta sentencia que es para indicarle al programa el intérprete que se está ejecutando, en este caso Python. Le ponemos usr bin y acá le ponemos Python. En este caso estamos utilizando Python 3, pero si lo dejas Python es lo mismo, entonces lo voy a dejar así. Esto técnicamente, simplemente si tú le borras el punto .py y le dejas esto de acá, el programa siempre va a correr. Pero si le quitas el punto .py y le eliminas esta sentencia, entonces a veces el programa te va a fallar. Entonces es importante ejecutar esta sentencia así como está. Una vez pongamos esto, vamos a ponerle, digamos, un ejemplo, el autor. Autor, voy a poner el nombre y le vamos a poner acá la fecha en la cual se creó. Va a ser igual a 09, por ejemplo, 25. Y le vamos a poner 2023. Y acá le podemos poner last update. Vamos a poner, por ejemplo, la misma fecha. Eso significa que aún no lo hemos actualizado. Y acá le vamos a poner la descripción del programa. Le vamos a decir imprime o le vamos a poner quiero ver, retorna una función con un saludo. Y acá le vamos a decir cómo se usa. Le vamos a decir que utilizando Python y el archivo, por ejemplo, tipos de datos.py. Entonces tenemos ya hecho esto. Acá voy a quitar esto para que se vea mejor. Entonces ya esto tenemos un poco más profesional. Cuando, digamos, una persona o un cliente vea tu código, va a ver todo bien estructurado. Va a ver, digamos, el código que le indica al archivo que está escrito en Python. Tenemos el autor, la fecha en la cual se creó, la última fecha de, digamos, actualización. Cuando tú actualices este programa, solo te vienes acá. Digamos, si lo actualizas en 2024, te viene acá. 2024, acá le cambias la fecha, etcétera. Y acá va a ver, como la persona no va a entender de qué se trata, digamos, el programa, entonces va a venir y va a decir descripción. O acá me dice que el programa retorna una función con un saludo. Pero cómo lo uso, va a decir la persona. Bien, acá me dice el cómo usarlo. O acá me dice que primero ejecute Python y le pase el archivo. Entonces ponemos dev. Es un ejemplo nada más. Saludo. Acá voy a poner nombre. Y le vamos a poner
print hola más nombre. Entonces acá vamos a mandar a llamar la función saludo. Y si lo corremos por acá, acá me dice, o me faltó agregarle el saludo. Entonces le pasamos, por ejemplo, el nombre. Ejecutamos. Y acá me dice, acá te das cuenta, hola, y me regresa el nombre Gabriel. Entonces la persona va a ejecutar el código y le va a correr bien. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre los tipos de datos. Los tipos de datos en Python o en cualquier otro lenguaje eh, son prácticamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos cadena, es igual a, le ponemos comillas, por ejemplo, entero, es igual a, ponemos un número, ponemos flotante, es igual a, tenemos 23.9, ponemos booleano, por ejemplo, es igual a false, true, por ejemplo. Le pasamos, digamos, lista, es igual a, le pasamos la lista, diccionario, es igual a, le pasamos al diccionario, tupla, le pasamos la tupla. Y ahora vamos a imprimir cada tipo de dato para que tú sepas cómo, para que tú sepas qué tipo de datos están almacenados en estas variables. Vas a utilizar print, por ejemplo, type, le pasamos cadena, vamos a copiar esto, son 8. Entonces acá le ponemos cadena, acá le pasamos entero, acá le pasamos flotante, acá le pasamos booleano y por acá le pasamos la lista y luego el diccionario y finalmente la tupla. Voy a quitar este. Y ahora si yo ejecuto, voy a ejecutar desde el CMD para que veas mejor. Entonces entro a cd desktop, curso Python y ejecuto Python tipo de datos.py. Ejecuto. Ok, acá vemos la salida. Tenemos el primer tipo de dato es cadena, es str. El segundo tipo de dato entero, acá entero, se conoce como int. Luego tenemos el flotante, float. Tenemos, digamos, el flotante, float. Luego tenemos este de acá. En este caso me retornó una tupla porque le puse en dos veces acá. Ahora me tiene que regresar un booleano. Ejecuto, entonces ya ves que ahorita ya tiene bool, lo cual significa booleano. Luego tenemos el segundo dato que es lista, lista. Tenemos acá list. Luego tenemos diccionario, dic, que significa dictionary. Luego tenemos la tupla, tuple. Y así es como tú puedes ver los tipos de datos que tenemos en Python. Vamos ahora a aprender sobre las variables. Aunque anteriormente estuvimos utilizando las variables por acá, vamos a profundizar más en lo que viene siendo las variables. Voy a agarrar esto de acá y vamos a crear otro archivo. Lo vamos a llamar
variables.py. Voy a pegar esto por acá y acá le vamos a decir aprender a usar las variables, por ejemplo. Entonces acá le vamos a cambiar este nombre. Vamos a poner variables. Nuevamente, esto de acá no hace nada. Esto simplemente son comentarios. Por ejemplo, acá si yo escribo esto no es un comentario. Esto ya Python lo va a intentar interpretar. Pero si tú quieres agregar un comentario, solo usas la almohadilla y ya está. Esto, como ya te dije anteriormente, se utiliza para darle más profesionalidad a tu código. Y así las personas van a poder leer todo bien ordenado, etcétera. Acá la descripción dice aprender a usar las variables. Ok. Entonces, como ya vimos anteriormente, estuvimos utilizando los tipos de datos. Estos tipos de datos estaban almacenados en una variable. Por ejemplo, ¿qué es una variable en la vida real? Por ejemplo, una Coca-Cola. Y yo te digo a ti, ¿cuál es, digamos, el contenido de la Coca-Cola? Obviamente, el líquido de la Coca-Cola. Podemos considerar que la variable de la Coca-Cola es el envase. Este envase está almacenando un dato. En este caso es el líquido. Ok. Algo otra cosa, por ejemplo, cualquier cosa que venga almacenadas es una variable. Por ejemplo, cualquier cosa que guarde un dato es variable. Cualquier cosa que guarde un objeto es variable. Por ejemplo, podemos ver, digamos, algún ejemplo sencillo sería, por ejemplo, los audífonos. Tú tienes unos audífonos inalámbricos que cuando los abres, sacas los audífonos. O sea, digamos, esos audífonos son los datos que está almacenando eh, la caja de los audífonos. La variable sería la caja de los audífonos y el contenido de la variable serían los audífonos en sí. Entonces, vamos a profundizar más por acá. Por ejemplo, si yo te digo a ti, eh, nombre es igual a qué. Si yo te digo a ti, tu nombre es igual a qué. Obviamente tú me vas a dar tu nombre, ¿ok? Así es como funcionan las variables, por ejemplo. Voy a poner acá nombre. Supongamos que tenemos a un estudiante. Este estudiante va a tener todos los datos, por ejemplo, nombre, edad, país, número, correo, etcétera. Entonces ponemos nombre. Es igual. Ahora, como este nombre es cadena de texto, lo vamos a almacenar en las comillas. No importa si son comillas simples o si son comillas dobles, siempre es una cadena. Entonces vamos a poner Gabriel. Acá este nombre es de tipo str, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, edad, si yo te digo a ti edad, ¿qué tipo de dato es? Obviamente es un número y el número vimos que el tipo de dato es entero. Por ejemplo, ponemos un número 20. Ahora, país, ¿qué tipo de dato vendría a ser? Pues una cadena de texto. Entonces le pasamos un país, por ejemplo, México. Ahora, correo vendría a ser una cadena, por ejemplo, @gmail.com. Ahora que más, digamos, el número es igual. Este número, cuando se trata, digamos, de un número telefónico, eh, tiene que ser una cadena de texto. ¿Por qué? Porque no puede quedar esto así. Tiene que quedar una cadena de texto. Entonces lo puedes almacenar, por ejemplo, si la persona, digamos, es de México, 52, así, digamos. Y entonces ya tenemos acá número. Y también un ID. Le vamos a dar de 001, por ejemplo, este ID. Ok, esta persona, ya tenemos los datos. Ahora tú, como programador,
O como digamos, si eres un instructor de una escuela, puedes decidir qué hacer con esos datos. Los puedes almacenar dentro de un archivo TXT, los puedes almacenar dentro de una base de datos, etcétera. Tú puedes hacer lo que tú quieras con esos archivos, perdón, con esos datos. Entonces, vamos a imprimir print, por ejemplo. eh, Voy a poner esto por acá, algo para que le dé un toque. Vamos a poner datos personales. Entonces acá imprimimos print, eh, nombre del estudiante, y acá le pasamos más nombre. Luego imprimimos print, eh, la edad, la edad vendría a ser más, y acá lo vamos a convertir str en cadena de texto. Entonces le pasamos edad. Luego vamos a imprimir, ¿qué más nos queda? El país. País vendría a ser el país. Y finalmente tenemos tres campos más. Correo. Le pasamos el correo. Y acá le pasamos el número. Y le pasamos el número. Todo tranquilito. El número. Acá le pasamos el ID. Entonces ya con estos datos voy a imprimir esto por acá. Tenemos, perdón, ahorita estoy ejecutando los tipos de datos. Voy a ejecutar las variables. Ejecutamos. Y acá me dio un error porque acá no le pasé, digamos. Quiero ver dónde está el error. Por acá. Me faltó concadenarlo. Ahí. Ahora sí. Ejecuto. Entonces ya tenemos los datos del estudiante. Acá nos dice datos personales. Nombre del estudiante Gabriel. Edad 20. País México. Correo. Y tenemos el correo. Número. Tenemos el número. Y tenemos el ID por acá. Entonces si te das cuenta, ahora yo ya puedo ver los datos del estudiante, etcétera. Ya puedo ver, digamos, la edad, el país. Todo eso ya lo podemos ver. Vamos ahora a utilizar, digamos, los datos por pantalla. Entonces ahorita voy a limpiar la pantalla por acá. Lo que vamos a hacer ahorita es, en vez, si yo ejecuto acá, en vez de agregar manualmente, digamos, los datos, le vamos a decir al estudiante que él mismo ingrese los datos. Por ejemplo, escribe tu nombre, lo vamos a escribir. Escribe tu edad, lo vamos a escribir. Y ya cuando lo ejecutemos, le vamos a imprimir el resultado. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar un nuevo archivo. Como siempre, voy a copiar esto de acá. Vamos a crear un nuevo archivo. Datos por pantalla.py. Hagamos esto y acá le decimos, digamos, eh, introducir datos por pantalla. Y acá ponemos datos por pantalla por pantalla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Del archivo que creamos, de los tipos de datos, perdón, de las variables, vamos a agarrar todas estas variables, esta de acá, la vamos a copiar y las vamos a pegar en este nuevo archivo. En vez de ponerlos, digamos, de asignarle el valor manualmente, vamos a utilizar el método que se llama input. Este input es como una ventana donde tú tienes que meter un dato y así se va a ejecutar. Entonces, vamos a hacer eso utilizando las variables que acabamos de crear en el archivo anterior. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, nombre. Y ahora yo ejecuto este archivo. Datos por pantalla. Vemos que ahora me está pidiendo un nombre y yo tengo que darle la entrada a este nombre, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es edad. Ojo, como acá estamos utilizando un número entero para la edad, por default Python el input lo toma como un str, pero nosotros necesitamos convertir el str a entero. Como vimos anteriormente, convertimos str al número, por ejemplo, número, lo convertimos a cadena. Ahora necesitamos convertir la cadena a un número. Vamos a poner edad es igual a int input. Aquí ya convertimos el input en cadena. Entonces ponemos edad. Luego acá tenemos otro input. Le pasamos input país. País. Luego el correo. El número. Como dije anteriormente, este número hay que tomarlo por cadena de texto. Entonces acá le pasamos número. Y tenemos el ID también por cadena de texto. Ahora ya tenemos esto. Ahora solo falta imprimir print. Vamos a poner por ejemplo nombre. Vamos a dar más nombre. Entonces acá le vamos a poner nombre, edad. Acá vamos a volver a convertir la edad. str, edad, acá, país, país, correo. Le pasamos correo. Y acá finalmente le pasamos el ID. ID va a ser igual a ID. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, el usuario va a introducir los datos personales y por acá nosotros ya estamos listos a leerlos y le vamos a ejecutar acá. Entonces, voy a ejecutar por acá. Ok, primero nos pide el nombre. Esto es similar así como cuando tú te estás registrando en una plataforma, ya sea Facebook, te pide el nombre, edad, te pide que crees una cuenta, todo eso son variables. Entonces, ponemos acá Gabriel, edad, por ejemplo 20, país, por ejemplo México, correo, por ejemplo arroba gmail.com. Ahora número, el número, por ejemplo
más 52. Luego el ID 001234. Ejecutamos y acá nos da el resultado. Nombre, Gabriel. Edad, 20. País, México. Correo. Y te das cuenta, ahora hemos utilizado las entradas por pantalla y así se ve un poco mejor porque tú ya no te tienes que preocupar por escribir todo, sino que el usuario tiene que escribir conforme al formulario. Técnicamente esto que estamos haciendo es un formulario que estamos ya llenando. Por ejemplo, cuando a ti te dan, digamos, una cita, te piden que cuando llegas, digamos, a una clínica, te dan un libreto donde tú tienes que anotar tu nombre, edad, país. Entonces, técnicamente es lo mismo, pero solo que en digital. Este es un formulario donde tú pones los datos, edad, país, correo y número, por ejemplo, ID. Y ya cuando tú ejecutas, esto se va para la base de datos y ya los administradores ya pueden leer todo eso, etcétera. Pero de momento, eso de las bases de datos lo vamos a ver un poco más adelante. De momento vamos a ir de poco a poco. Vamos ahora a aprender sobre las listas en Python. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, como siempre, voy a copiar el código de acá y vamos a crear un nuevo archivo. Voy a llamar eh, listas, pero le estoy agregando el número para que vaya, digamos, del 1 y así sucesivamente a cada uno de los archivos. Entonces vamos por el archivo número 4, voy a poner 4 y vamos a poner listas.py. Entonces acá en las listas voy a pegar esto. Acá voy a poner listas.py. Por acá aprender listas. Ok, entonces bien, una lista es una estructura de datos que nos permite, digamos, coleccionar datos. Por ejemplo, nombres. Tú tienes una lista, por ejemplo, en un programa de escuela. Nosotros vamos a utilizar un software que tenga una lista de estudiantes. Cada estudiante, digamos, va a tener su nombre y sus datos personales. Entonces nosotros vamos a acceder a cada nombre que hay en la lista. Entonces, ¿cómo se define una lista? Como vimos anteriormente, perdón, en tipos de datos, la lista se definía con estos corchetes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner, por ejemplo, nombres es igual los corchetes. Y acá en la lista tú puedes agregar cualquier tipo de dato de los que ya vimos acá. Puede ser cadena, entero, flotante, booleano, etc. En este caso, nosotros vamos a almacenar nombres, por ende vamos a almacenar cadena de texto. Por ejemplo, vamos a tener unos nombres. Gabriel, voy a poner José, voy a poner por acá, eh, por ejemplo, Carlos. Ahora, si yo imprimo print los nombres, voy a acceder al CMD. Voy a ejecutar Python listas.py. Entonces acá tenemos la salida. Si te das cuenta, acá tenemos los tres nombres. Entonces, si tú quieres acceder, digamos,
a un nombre en particular de cada uno de estos. Por ejemplo, si quieres acceder a José, vas a utilizar los índices. Los índices son, digamos, para, digamos, retornar un cierto elemento de un objeto. Por ejemplo, acá ponemos los corchetes y el índice comienza desde el 0 para arriba. No puede empezar del 1 porque el 1 me va a regresar entonces José. Entonces si tú pones el 0, eh, voy a quitar esto acá y lo voy a poner acá. Entonces si tú pones el 0, el primer nombre es Gabriel. Entonces el número 0 representa el primer índice. Si yo guardo y vuelvo a ejecutar, vemos que la salida es Gabriel. Y yo pongo el índice 1, vuelvo a ejecutar. Ahora el nombre cambia a José. Si pongo el número 3, entonces este es el último nombre, en este caso Carlos. Perdón, era el número 2. El número 2, ejecutamos y acá vemos Carlos. Entonces si te das cuenta, ahora si tú intentas acceder al número 3, ya aquí ya te va a dar un error porque ya no existe un índice con el número 3. Porque solo hay 3 nombres, entonces tenemos índice de 0, 1 y 2. Si tú quieres agregar un nuevo nombre, vamos a poner, por ejemplo, nombre es igual a input nombre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar el nombre que el usuario especifique acá, lo vamos a agregar en la lista. Entonces le vamos a decir, para agregar un nuevo elemento a una lista, utiliza .append y le pasamos el nombre. Acá estamos agregando un nuevo elemento. Entonces, por acá voy a imprimir el resultado print nombres. Ahora me debería de retornar el nombre que le especifiquemos por acá. Entonces acá me pide el nombre, por ejemplo, David. Y acá vemos que David se ha agregado. Entonces, si tú quieres eliminar, digamos, si quieres eliminar cualquiera de estos nombres, entonces puedes poner del y le pasas la lista, nombres, y le pasas un índice. En este caso, el nombre que tú quieres eliminar. Por ejemplo, vamos a eliminar a José, el índice 1. Entonces vamos a ejecutar. Vamos a poner David. Entonces vemos que tenemos acá Gabriel, José, Carlos, David. Pero como acá estamos imprimiendo el nombre y luego lo eliminamos, lo vamos a volver a imprimir para que podamos ver los cambios. Vamos a volver a imprimir. Ejecutamos. Entonces, mira, este es antes. Tenemos todos los nombres. Pero después de que eliminamos a José, ya no nos regresa José. Entonces así es como eliminamos un objeto en la lista. Ahora, para iterar los elementos que hay en la lista, vamos a hacer con el bucle for. Eso es para recorrer cada nombre que hay en la lista. Por ejemplo, por, eh, por name, lo puse así porque acá ya tengo la variable nombre. Entonces, for name in nombres. Entonces, digámosle print. Yo le voy a poner, por ejemplo, nombre, nombre, por ejemplo, nombre, número. Y acá le pasamos más str.
Le vamos a pasar un número, pero en este caso lo vamos a dejar así. Entonces le pasamos el nombre name, doy cls, ejecuto, pongo un nombre y ahora vemos que ya nos da el nombre de manera como de lista. Ya podemos ver de arriba para abajo y ya no lo miramos así como anteriormente, que nos regresaba el objeto completo. Acá puedes ver, este es el objeto completo, los corchetes, las comillas, etcétera. Entonces, eso no nunca se suele utilizar, digamos, este modo de mostrar los datos, sino que tenemos que hacerlo como está acá, recorrer cada nombre. Y así tú puedes, digamos, guardar estos nombres. Por ejemplo, si queremos guardar cada nombre, vamos a hacer lo siguiente. Eh, nombres.append y le pasamos el nuevo nombre. Ahora, si tú quieres guardar cada nombre en un archivo que tú creas aparte, utilizamos este método. Por ejemplo, archivo va a ser igual a open y acá le das un nombre al archivo, por ejemplo, nombres.txt y le ponemos, en este caso como vamos a agregar varios nombres, vamos a poner A. Esto es para que se vaya agregando uno y después otro. Entonces tenemos este archivo acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero ver por acá, entonces vamos a iterar por name in nombres. Entonces vamos a llamar archivo punto write, le pasamos el name más un salto de línea. Esta n significa un salto de línea. ¿Para qué? Para que ya vas a ver lo siguiente. Acá. Y yo ejecuto Python y le paso las listas. Ponemos acá David. Ahí no se vio nada, pero ahora si yo doy ls, perdón, dir, tenemos acá el archivo que creamos. Vamos a abrir ese archivo. Voy a ver qué hay adentro. Entonces vemos que acá lo tenemos. Para que lo miremos mejor, hay que verlo desde acá. Acá tenemos los nombres. Entonces ves cómo se guardaron los nombres bien de una manera muy desordenada, todo junto, Gabriel, José, y eso no queremos. Queremos que cada nombre se vaya agregando debajo de uno debajo de otro. Entonces a eso le llamamos un salto de línea. El salto de línea es esto, un enter. Para nosotros lograr eso, voy a eliminar este archivo. Para nosotros eliminar, digamos, ese método, entonces le vamos a decir que haga un enter o un salto de línea. N. Y acá lo tenemos. Pero le pasamos el más acá para concatenar. Ahora voy a volver a ejecutar. Abrimos el archivo. Y perfecto, vemos que ahora sí ya guardó el archivo en una manera más ordenada. Ahora vamos a aprender sobre la estructura de datos diccionarios en Python. Entonces, anteriormente estuvimos creando las listas y ahora vamos a
aprender sobre los diccionarios. Como ya dije recientemente, los diccionarios son otro tipo, digamos, de estructura de datos que nosotros podemos utilizar. Entonces voy a poner por acá diccionarios. .py. Voy a pegar esto por acá y acá le voy a poner diccionario. Entonces, los diccionarios se definen, si vamos al archivo tipos de datos, se definen de esta manera, con estos, digamos, estas llaves. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, tú, digamos, quieres acceder a una información en especial. Por ejemplo, en una escuela ya sabemos que hay muchos alumnos y tú quieres acceder a la información de un alumno que con solo llamar el nombre te tiene que tirar toda la información, número de teléfono, ID, correo, dirección, todo eso. Para eso son los diccionarios. Por ejemplo, estudiantes. Va a ser igual. Abrimos las llaves. Entonces, por acá, digamos, tenemos al estudiante, por ejemplo, Juan. Este estudiante eh, va a tener, digamos, ID, número de teléfono y correo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abrimos por acá. De momento lo voy a hacer de la manera simple para que tú veas. Voy a poner nombre 1. El valor va a ser igual a Juan. Entonces, los diccionarios funcionan con claves y valores. ¿Qué significa esto? Que si tú accedes a este nombre que está acá, nombre 1, te va a arrojar toda la información relacionada a esta llave. Entonces, esta es la llave y este es el valor. Entonces, nombre 1 es la llave y Juan es el valor. Vamos a poner ahora nombre 2. Nombre 2 y su valor va a ser, digamos, María. Vamos a poner más nombres. Vamos a poner por acá. Nombre 3 va a ser igual a, digamos, Pepito. Acá no olvidemos la coma. Entonces, ok. Como hicimos en las listas, accedíamos, por ejemplo, estudiante, accedíamos con los índices. Pero acá no se puede. Y yo ahora guardo y ejecuto. Python 5, ejecuto. Me dice que key error. O sea, ¿qué es esto? Porque los diccionarios solo van a funcionar con la llave. De momento no tenemos ni una llave con el número 0, sino que las llaves están acá, nombre 1. Entonces, para acceder a información en los diccionarios, se tiene que llamar por la llave. En este caso, nombre 1. Si yo te digo a ti, ¿qué nombre me va a tirar cuando yo ejecute? Obviamente Juan. Entonces, voy a ejecutar. En este caso, necesito imprimir print. Entonces voy a ejecutar nuevamente. Tenemos a Juan. Entonces, nombre 2. María. Nombre 3. Pepito. Y como te das cuenta que solo utilizando el nombre de la llave podemos acceder a la información. Pero ahora, en la vida real, un nombre o una persona va a tener toda la información, por ejemplo, nombre, edad, país, número de teléfono, correo electrónico, todo eso lo va a tener, digamos, una persona. ¿Cómo hacemos eso? Pues
Por ejemplo, a nombre uno, que se llama Juan, en vez de poner nombre uno, yo voy a poner directamente el nombre Juan. Y este va a tener un diccionario, o sea, otro diccionario. Y ese diccionario va a tener todos los datos de Juan. Por ejemplo, Juan ID será 001, por ejemplo. ¿Qué más? Dijimos que podía tener país. País, por ejemplo, México. ¿Qué más? Número, por ejemplo. ¿Qué más? Puede tener correo. Eh, Juan@gmail.com. ¿Qué más? Puede tener, por ejemplo, eh, si es estudiante activo. Activo o no. Entonces, si es activo, aquí tenemos que utilizar los booleanos, true o false. En este caso, si el estudiante está activo, le decimos que true. Y si está, digamos, inactivo, le ponemos false. Lo vamos a dejar por default true. Entonces, tenemos esto por acá. Ahora voy a copiar esto de acá. Voy a eliminar esto de acá. Y voy a copiar esto de acá para asignar un nuevo nombre. Por ejemplo, Pepito, el ID, país, por ejemplo, Perú, número, lo dejamos así. Acá cambiamos, digamos, el nombre. Pepito es activo, le decimos que este estudiante, digamos, está inactivo. Y ahora vamos a crear otro estudiante. En este caso le ponemos María, el ID, país, por ejemplo, Argentina, número lo dejamos así, cambiamos por acá, María, y acá le dijimos que es true. Ok, acá tenemos a los estudiantes, tenemos a Juan, Pepito y María. Cada estudiante tiene su información, ID, país, número, correo y si es activo o no. Entonces, acá si yo pongo, digamos, hey, muéstrame la información de Pepito. Ok, con mucho gusto, ejecutemos. Ok, acá está Pepito, dice que el ID es tal y el país es de Perú, el número es este de acá, el correo, Pepito, ¿está activo o no? Ya no está activo. Entonces, elimínenlo. Ahora, ¿qué pasa si queremos ver a, por ejemplo, María? Acá tenemos la información de María, país Argentina. Y le pasamos ahora, ¿qué más dijimos? Era Juan. Ejecutamos y acá está la información de Juan. Ahora, como te das cuenta que solo con acceder a la llave, ya estamos accediendo a toda la información del estudiante. Ahora, ¿qué pasa si tú no quieres ver toda la información? Por ejemplo, si tú quieres ver digamos, un valor en concreto. Por ejemplo, quieres ver el ID de Juan, entonces pones por acá otra llave y acá le pasas ID. Entonces, si te das cuenta, tenemos Juan y luego ID. Me tiene que regresar el ID. Hasta el ID y le decimos el país. Muéstrenme el país de Juan y es de México. Y así sucesivamente. Así que, como te das cuenta, así es como funcionan los diccionarios en Python. Esta es una manera
muy, digamos, organizada. Esto lo vas a utilizar mucho conforme vayamos desarrollando, digamos, proyectos, etcétera. Así que nos vemos en el próximo video.